estamos en la serie El orden de Dios y hoy día vemos el sexto tema, que es estableciendo el orden. Buen tema. Voy a recordar algunas cosas que hemos conversado, por ejemplo, qué es lo que es orden, definición de orden, manera de estar colocadas las cosas, ¿se recuerda? En el espacio, en los lugares, manera de suceder las cosas. Entonces, orden tiene que ver con ubicación. Amén. Orden tiene que ver con ubicación de las cosas en un lugar correcto. Y lo segundo es una situación o funcionamiento de manera normal. Entonces, orden tiene dos puntos bien importantes, que es ubicación y función. Lo que no está ordenado no funciona. Entonces, el orden determina funcionalidad. Y es por eso que nosotros debemos entender que muchas de las cosas que nosotros hacemos, los resultados no son los óptimos, no por lo que hacemos, sino por el orden que establecemos al momento de hacerlo. Entonces, lo primero que el Señor hace, y lo vamos a ver hoy día, antes de establecer al hombre en un ámbito, primero le ordena el lugar donde lo va a poner. Nosotros antes de cualquier construcción, antes de cualquier edificación, lo primero que debemos hacer es ordenar. Pero no hay nada más terrible que alguien que esté estudiando, haciendo tarea, con el pan con jamón ahí, la palta por allá, y cómo quedan los cuadernos, testificando del aceite que hay en su casa. Eso habla de desorden. Pareciera que no, pero es desorden porque usted, el lugar donde va a ejecutar una función, tiene que tener orden. Tenemos detrás a alguien que abogada, ya casi ahí estamos orando para que salga luego. Entonces, imagínense, llega con los papeles del caso número 10 a defender al caso número 1. ¿Qué clase de persona es? Es desordenado. Tu función no está correcta. El orden es el que nos permite funcionar. Todos necesitamos vivir en orden. Así que si tiene algún todo a su alrededor, dígale, todos necesitamos orden. Todos necesitamos orden. El problema es que en este tiempo quedan evidenciados nuestros desórdenes. Y eso es fuerte. Miren, 1 Corintios 14:33, mire lo que dice. Yo voy a leer la versión viviente, la nueva traducción viviente. Vuelvo a repetir porque es una versión que aporta un poquito de claridad. Nadie queda preguntándose qué habrá querido decir, sino que es muy clara. Y dice, pues Dios no es un Dios de desorden. Listo. ¿Cómo es Dios? No es de desorden. Entonces, ¿cómo es Dios? Es Dios de... ¿Dónde está Dios? Hay. Si la iglesia está gobernada por Dios, hay. La iglesia es una iglesia establecida por orden, porque el Dios a quien sirve es un Dios de orden. Todo lo que nace en desorden no tiene como fundamento a Dios. El orden, lo vimos la semana pasada, comienza poniendo a Dios en primer lugar. ¿Lo tiene en primer lugar? Ayúdenos el Señor, dicen. En Génesis capítulo 1, versos 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y mire, y la tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mire, lo que está declarando es que había un desorden, en este texto había un desorden. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y vimos que todo lo que es tinieblas es falta de propósito, falta de orden. Entonces, cada vez que alguien se reconcilia, y puede estar aquí, se reconcilia con su propósito, entra en orden de Dios. Entonces, Dios tiene que provocar algo y empieza a trabajar. Del verso 3 en adelante de Génesis, Dios empieza a poner las cosas en... Entonces, quiero preguntarle, ¿en qué parte de Génesis estamos? ¿Estamos en Génesis 1, 2? ¿En tinieblas, desordenado, vacío, sin sentido? ¿O ya la iglesia entró en el verso 31? ¿Qué dice el verso 31? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. O sea, Dios interviene y Dios pone... Vamos, amemos esta palabra. No la amamos mucho. Cuando Dios interviene en nuestra vida, la marca, el sello es
orden. Yo debo entrar en orden. Si digo que Dios está obrando en mí, que el Espíritu Santo está en mí, que Cristo vive en mí, es una inconsecuencia vivir una vida desordenada en todo, en todo. Y ahora vamos a seguir avanzando porque hay cosas en las cuales nosotros debemos trabajar. Tiniebla, dijimos, falta de orden, falta de propósito. Pero es aquí, entre el verso 3 y el verso 31, Dios interviene poniendo orden. Ahora, cuando Dios pone orden, las cosas cobran sentido. Se lo explico quizás con mi vida, quizás con su vida. Yo, cuando estaba lejos de Dios, era una persona que vivía en tinieblas, perdido, sin propósito. Cuando dejo que Dios intervenga en mi vida, ordene mi vida cobra sentido, me reconcilio con lo que Él dijo y entro en un orden, y ese orden me permite ser fructífero y me permite tener funcionalidad. ¿A cuánto estoy interpretando de aquellos que anduvieron en tinieblas? Su vida no era productiva, al contrario, era una vida sin sentido. Y por muchos títulos, por muchos logros que tenga en el mundo, vuelvo a repetir, si no nacieron en Dios, nacieron de un sistema anticristo, por tanto, eso no es agradable al Padre. ¿Cuándo en nuestra vida podemos reconocer la obra de Dios? Cuando el fruto de lo que damos es producto del orden, producto de su voluntad gobernándonos. Muchos de nosotros tenemos que lamentar algunas cosas, es decir, voy a hablar de mí, a mí me voy a avergonzar la carne. Al principio de mi vida, yo como era tan pobre, ¿se acuerda para qué lo vas a llorar de nuevo? La pobreza en que la que nací. Entonces cuando yo empecé a tener dinero me endeudé, me sobreendeudé, las tarjetas explotaron y todo. Entonces después yo tenía cosas y yo estaba feliz porque tenía zapatillas o tenía ropa, pero también tenía grandes deudas. Entonces yo decía, gracias a Dios me compré esa zapatilla. Testarudo, no es gracias a Dios, te metiste en problemas. ¿Cuántos dicen, ay? Claro, entonces decimos, no, tengo esta casa, gracias a Dios. Y se metió en un crédito y metió papeles que no eran. Y hay gente que lo hace. Papeles que no eran tantos, liquidaciones que no eran tantas. Y después le dicen, gracias al Señor lo consigue. El Señor no actúa donde hay desorden. Oye, qué silencio, hermano, ¿qué pasó? Y ahí es donde nosotros quedamos confrontados, decimos, Dios mío, cuánta tiniebla hay en mis acciones. ¿Cuántas cosas estoy logrando en desorden? Y después vengo y las cuento como testimonio. El Señor me dio esta pareja y la perseguiste por todos lados y lo perseguiste y prácticamente le hacía el baile y no te la dio, se lo conseguiste en la carne. ¿Y qué pasa después? Lamentamos. Entonces vemos en el libro de Génesis a Dios preparando todo, ordenando todo, estableciendo un ámbito donde poner al hombre. Por favor, esto es muy importante. Dios no puso al hombre en medio de desorden. Dios puso al hombre en medio de donde estaba establecido el orden. De hecho, cuando ustedes leen, el Señor habla del que está al este, al oeste, al sur, los ríos que estaban ahí, habla clarito, no es, arréglatelas como puedas. No, tú tienes un diseño, le habló al hombre, lo creó, la mujer tiene un diseño y tú vas a hacer esto. ¿Qué pasa en Génesis 3? El hombre, producto del pecado, vuelve a su estado de caída, de desorden, y de ahí en adelante aparecemos nosotros. Somos fruto de un desorden. A veces nuestros mismos hogares son fruto de desorden. Nuestras familias, miramos, tratamos de ver qué había de ordenado en mi familia y qué había de ordenado. Y nos vamos dando cuenta que a veces había puro desorden. Entonces hoy día tratamos de ver la vida desde esta óptica, desde estos lentes, y encontramos que es muy drástico. Ay, como Dios es tan estricto. No, es que lo que Dios dice es que cuando donde hay orden las cosas funcionan. Entonces, ¿cuáles son los 2 puntos que vamos a tratar en este tiempo? Primero, reconozcan la importancia que tiene este orden. Y segundo,
gestionemos, trabajemos por ese orden. Porque no falta el que dice, uy, sí, esto está muy desordenado. Uy, sí, algún día estoy esperando que Dios me confirme. No, amado, si nosotros ya vimos el desorden, hay que hacer algo. La dueña de casa, ¿qué dice cuando ve el desorden? ¿Y aquí nadie hace nada? Yo quiero que usted abrace esta declaración y lo puse justamente, abrácelo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no establece en ámbitos de orden. Ahí no establece. Cristo lo ordena todo, lo cantamos y Cristo lo llena todo. Entonces, cuando estamos en Él, hay un ámbito de orden. El creador de todo lo que existe no establece vida antes del orden. Y eso aplicado a muchas cosas, las cuales no voy a entrar hoy. Entonces, antes de que nos vistamos de cristianos, lo primero que debemos habitar es el ámbito de orden. Porque es más fácil vestirnos, es más fácil tomar estas modas, estas características de cristianos. Entonces pareciera que somos como, Dios me cambió. Pero vuelvo a repetir lo que dije el día miércoles y domingo. Dios cambia ¿desde dónde? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Entonces, ¿dónde se produce el orden? Dentro. ¿Y se manifiesta? Afuera. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que entender es que ser cristiano no es solamente ser moralmente correcto. No, si yo no miento, no robo, no tomo, no fumo, no digo garabato, entonces es una persona moralmente correcta. Yo le quiero preguntar, ¿hay personas que no tienen a Dios y pueden hacer eso? Entonces, ¿un cristiano es moralmente correcto solamente? ¿Cuál es el sello de un cristiano? Que vive en orden, gobernado por la voluntad del Padre. ¿Y de qué nos jactamos nosotros? No, nosotros no tomamos, no vamos a fiestas, incluso no bailamos ni apretados. Y como que ese fuera el gran testimonio que tenemos nosotros. Y tenemos la escoba, en la familia, en la finanza. No se habla, no... ¡Ah! Por eso el orden, y aquí a donde viene que nos tenemos que hacer cargo, el orden, no, de ahí lo voy a ver, no comienza pidiéndole cambio a nadie más. El orden comienza ordenándonos nosotros primero. Si el problema no es de los que están a nuestro alrededor, porque si nosotros estamos en orden, no podríamos vivir culpando al resto. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es que tercializamos nuestra responsabilidad. La mujer que me diste, la serpiente fue, y tú, no, yo nada. Eso le pasó a Adán y Eva, yo sé que a nosotros no nos pasa. Entonces, el cristiano es aquel que comienza una nueva vida en orden. A la manera de Cristo. Amén. Diga conmigo, Él es primero. Y puse algo y dije, Dios mío, me va a asustar lo que voy a preguntar, pero ¿quiere ver usted materializada la bendición? ¿Qué debemos hacer? Ordenarnos. Porque sabe que muchos de nosotros Dios nos prospera, pero somos desordenados en la administración. Debemos entrar en el orden, pero no solamente tener el sentir correcto. Este es un problema que nosotros encuentro, yo también como pastor, tengo el sentir, pastor, quiero hacerlo. No, usted tiene que entrar ya. Y esto es lo que lucho yo, por eso yo hoy día avergüenzo me carne. Quiero ser flaco, quiero que la camisa me cruce, pero me atacan los churrascos. Y me aparece y me estoy levantando y el refrigerador me dice, ven a mí, ven a mí. Y ahí caemos. Y vivimos frustrados, ¿sí o no? Pero nadie quiere poner orden. Hablemos las cosas como son. Uno de los problemas que enfrentamos continuamente son los problemas de salud. ¿Sabe que la mayoría, casi el 80% de los problemas de salud, ¿a qué está ligado? Alimentos. Si comiéramos como la Biblia, como la Escritura nos enseña, no tendríamos ningún problema. Dos puntos importantes al momento de ordenar es reconocer la necesidad de orden y lo segundo es gestionarlo, es trabajarlo, es importante. Y para eso vamos a leer en el verso 34, Salmo 119, miren lo que dice. Enséñame tus decretos, oh Señor, y los cumpliré hasta el fin. ¿Qué está pidiendo él? Orden. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón.
Verso 35. Hazme andar por el camino de tus mandatos. ¿Cómo le llamamos a eso? Me estoy ordenando, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Verso 36. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Poniendo las cosas en orden. Verso 37. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. ¿Se da cuenta el nivel de orden de que está hablando? Está hablando de las cosas que son eternas versus las pasajeras. Señor, no permitas que yo me distraiga con las cosas pasajeras, sino que haz de que mi vida esté alineada a las cosas que son eternas. A eso le llamamos orden. Verso 39. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. ¿Qué es eso? Se está ordenando. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros oramos el verso 39? Ayúdame a abandonar los caminos vergonzosos. Nosotros, hermano, la iglesia que no está en orden, anda en caminos vergonzosos. Y lo maquillamos. Hoy día debe haber sido una prédica de que todos vamos para el cielo, no seguir con el orden. ¿Ah? Verso 40. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Verso 133, con lo que cité. Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Hagamos una pregunta entre todos. ¿Cuánto hemos orado estos textos? ¿No hemos puesto esto? Señor, ordéname, ordéname. Señor, empezamos hace 6 reuniones atrás, empezamos una serie de orden. Ordéname, ordéname. Que tu palabra me ordene, que tu espíritu. ¿Lo hemos hecho? En el orden que debemos establecer es primero a Dios. Es el primer orden. Luego viene el orden interno para expresarlo correctamente afuera. Y es lo que le decía, no tercialicemos, por favor, su responsabilidad. Uno de los problemas que tenemos en esto es que pensamos que si los demás cambian, yo cambio. ¿Sí o no? ¿Quién ha tenido algún tipo de lucha interpersonal? ¿Y qué dice usted? Que cambie el otro. No nos hacemos cargo. Por esto el orden comienza por... Y ahora digámosle al mundo, el orden comienza por casa. Dice, ¿por dónde comenzará el juicio del Señor? ¿Usted sabe lo que dice la Escritura? ¿Por dónde comenzará el juicio? ¿Por dónde? Por la casa. ¿Y qué es lo que es juicio? Ordenar, separar. ¿Dónde comienza el juicio del Señor? Por la casa de Dios. ¿Usted qué es lo que es? Casa de Dios. ¿A quién quieren ordenar? No, Dios quiere ordenar al mundo. Esa gente anda perdida. No, Dios quiere ordenarnos a nosotros. El orden comienza por casa, porque es la iglesia la que debe ser la expresión del orden de Dios. Entonces, ¿cómo hablaremos de respeto por la autoridad si nosotros no nos respetamos entre nosotros mismos? ¿Cómo hablaremos a un mundo que está en tinieblas del orden de Dios? Y aquí les va a doler. Si alguno de ustedes se vino peleado con el otro pastor. Saludo a los pastores que quedaron sangrando por allá. Porque es típico, así han crecido las congregaciones últimamente. Dejando mal a pastores que dieron la vida, que se entregaron. Vayan, y yo siempre les digo, vaya, por favor, anhele un café con ellos. Anhele un café con esos pastores. No todo, pero anhele un café con esos pastores. Vaya y dele gracias. Dígale, parte mía, vaya y dale gracias. El pastor que tengo ahora está más loco que usted, entonces me mandó a darle gracias. Dele gracias porque lo aguantó, hermano. Después hablamos del amor de Dios y nosotros estamos todos peleados, hermano. Si el orden comienza por casa, por eso yo quería hablar hoy día. El orden comienza por casa. No le pidamos al mundo que esté ordenado, somos nosotros los que tenemos que ordenarnos. No hay tolerancia cuando erramos, no hay perdón cuando pecamos. Vamos y enrostramos y le damos y nos levantamos. Veo, y esto lo digo con mucho temor,
veo hermanos fundamentalistas, que ellos son muy radicales en la escritura. Cae alguien y vamos ocupando las redes sociales para hacer pedazo al que cayó. En vez de amarlo, restaurarlo, orar por ello, vamos y criticamos. ¿Cuánto tiempo cantamos de Marcos Witt? Más de 20 años cantando a Marcos Witt. Y un día a alguien se le ocurrió empezar a atacar a Marcos Witt, que era del diablo, y todo era del diablo. Y así ministro, y vamos ministro, y este es del diablo. Amado, hay ministros con los que yo no comparto sus enseñanzas de acuerdo a lo que el Espíritu me ha permitido. Pero declarar que son del diablo, ocupar mi muro, ocupar una predicación para hacer eso. Hermano, entonces el mundo dice, estos están más locos que nosotros, pasan puro peleando. Que el sábado, que el domingo, que viene, que rapto, que todo ojo le verá. Y ahí van las peleas. Hermano, y nadie está comiendo del orden de la iglesia. ¿Quiere construir una sociedad más justa? Partamos por casa. Y aquí viene, ¿cuántos quieren una sociedad más justa? Partamos por casa. Comienza enseñándole a su familia justicia. Comencemos enseñando en nuestra casa lo que es justicia. Hay algo que yo le he enseñado a mis hijos acerca de la justicia del horario. Y es decir, nosotros no podemos jugar con el horario de otra persona. Si nos quedamos claros de llegar a las 7, ¿a qué hora tendrá que ser? A las 7, mínimo. 10 para las 7 es una costumbre europea. Y aquí viene. ¿Quiere construir una sociedad más justa? Vuelvo a preguntar. Llegue a la hora. Cumpla su palabra. Pague lo que debe. Si debe honra, honre. Si debe amor, ame. Si debe dinero, pague. Si debe explicaciones, vaya y délas. ¿Por dónde comienza el orden? Por la casa. Es necesario que nosotros mismos nos evaluemos y que nosotros comencemos a ponerle orden a estas cosas. ¿A cuánto hemos fallado con nuestra palabra y no la hemos cumplido? Un hombre dijo que los cristianos son los que más mentiras cantan. Muchas veces lo que nos llevará este orden es a cambios, déjelo acá, ya. A cambios radicales. Termino con algunos puntos. ¿Qué debemos hacer? Ordenar nuestra vida frente a Dios. Amén. Lo primero, alejarnos del pecado, alejarnos de los desórdenes, alejarnos de todo aquello que sea contrataciones con el mundo, pactos con el mundo, donde nosotros entramos a un sistema anti Dios. Eso debemos hacerlo. ¿Nos vamos a salir de todo? No, amado, es que no seamos partícipes. Segundo, entrar en orden con nuestras vidas. Involucra nuestra mente. Hay que tener una mente sana, hermano. ¿Sabe que a mí me está realmente preocupando que los cristianos no tengamos una mente sana? Que tengamos los mismos problemas que tiene el mundo y nosotros estamos con la mente de Cristo. O no tenemos la mente de Cristo, o no se nos ha cargado, o no hemos pasado por la cruz. Es que hay una incoherencia. Entonces, dicen mente sana, dicen los griegos, mente sana, cuerpo sano. Entonces, ¿dónde está el problema? En la mente. Y tenemos un problema. Mire, tenemos un problema con el temor muy grande, y no hablo solamente de algún tipo de situación, hablo del temor. Hay personas que le tienen temor a una enfermedad y se desesperan y se le olvidó la protección de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, y el miedo se apoderó. No vayas para allá, no hagas esto, no hagas... Amado, pero ¿cómo es posible que haya tanto nivel de falta de verdad en nosotros? Entonces,
entremos en el orden correcto. Y usted trabaje en esto. O sea, este pensamiento no es de Dios. Entonces, si somos la iglesia del Señor, no hay tiniebla en nosotros, entonces andamos en orden. Si tenemos algún asunto, no se lo lleve para la casa y diga, pudiera ser. No, arréglelo, vaya con el hermano. ¿Tenemos algo en contra? ¿Por qué me miráis con mascarilla? Y lo arregla, porque ya somos maduros. De hecho, una vez estudiando con mi esposa nos decían, ¿qué problema es que usted se lleva a la cama y duerme con ese problema? Al otro día ese problema es mucho más fuerte en su mente. Y Satanás, el diablo, aprovecha a regar la semillita. No, si verdad que no te ama. No, cámbiate. No. Y empieza uno a pasarse los rollos. ¿A cuánto le ha pasado? Que arma el medio rollo y la persona no lo vio. Bueno, orden en la mente, orden en el cuerpo, orden en las acciones, orden en nuestra manera de hablar, orden en el tiempo que establecemos. Amado, horario de trabajo, ¿qué es lo que es? Es horario de trabajo. No es para sacar la vuelta, no es para predicar, es para trabajar. Horario de dormir, duerma en el horario. Hay gente, amado, y esto son cosas prácticas, por eso hablaba de estableciendo el orden. Al otro día anda muerto, sueño así, ay, que no dormí nada anoche y se quedó viendo Netflix hasta las 4 de la mañana. Y después andan en el trabajo cansados. ¿Sí o no, Eliú? ¿Sí o no? Oh, es que este trabajo me agota. Si no duerme bien, pues, hermano. ¿Sí o no? Sí, así es, sí es así. Establecer orden en el estudio de la palabra. Hay que tener tiempo con la palabra del Señor, establezca orden. ¿Cuánto tiempo tenemos con la palabra? Un hombre de Dios dijo que en este tiempo las redes sociales lo único que van a decir delante del Señor que tuvimos tiempo y no se lo dedicamos a Él. Aprovecho de subir esta historia. Bien. No quiero seguir porque ya me están mirando con cara de pandemia. Amados, el ámbito en el cual la iglesia es fructífera es ámbito de orden. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? ¿Nos vamos a sentir mal cuando nos digan que andamos desordenados? ¿Nos vamos a sentir atacados? No, amados, es tiempo de orden. La casa tiene que entrar en orden. Y por favor, aquí aprieto, ordene su cabecita, porque una cabecita mala lo que está haciendo está afectando al resto. Deje de pasarse rollos por todo. Deje de andar asustado por el coronavirus. Si el coronavirus le va a llegar, le va a llegar. Vaya hoy día y pídale disculpas a las personas a las que le debe dinero. Hágalo, hermano. Vaya y pídale perdón a las personas que ofendió. Porque es un ámbito de tiniebla. Y si está en tiniebla hay desorden. ¿Y qué está pasando? Dios no está ahí. Por mucho que estés aquí, con pandemia y todo, y que hayamos cantado, Dios no opera en el desorden, hermano. Vaya y déle una explicación a la persona. Pídale perdón al que ofendió, pero ordene la vida ya. Entonces, ¿me entienden ahora para preparar este mensaje? Que mi familia es testigo, que tuve que empezar a ver qué asuntos tenía pendientes, porque no me iba a poder parar aquí a predicar con libertad. Porque también tengo asuntos pendientes, porque igual que usted me estoy exponiendo al mismo orden, No hay una medida diferente para ustedes. No, yo estoy acá arriba por protocolo, yo estaría abajo porque yo también soy parte de este orden. A mí también Dios me está ordenando la cabeza, mis motivaciones, lo que hago, mis acciones. Porque esta es la palabra de Dios que es transversal. Pregunto a alguno de nosotros, porque no siempre me puedo exponer yo nomás. ¿Alguno de ustedes en esta hora se dio cuenta que tiene que ordenar algunas cositas? Tiene que sanar relaciones, tiene que dar alguna explicación. Y estamos aquí, hermano. Entonces la gente después no cree en nuestro mensaje. Construyamos una sociedad más justa. Y practicamos injusticia por todos lados. Seamos justos. Aprendamos a pedir perdón. Y aprendamos a perdonar.
Perdona, me equivoqué. Amén. Yo doy gracias a Dios por nuestra casa. Esta palabra es eterna. Esta palabra genera vida, hermano. Esta palabra no genera entretención. Ustedes, casi el 90% de la casa que ha estado, se sustentó en base a la palabra que se ha soltado en casa. No se sustentó por emociones, porque las emociones en este tiempo estuvieron horribles. La ansiedad nos atacó por todos lados. Padre, bueno, gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo de orden. Gracias por esta palabra que nos rige, que nos direcciona. Te ruego por nuestra casa, Señor, que siempre pueda ser confrontada, pero con tu luz, no con una palabra de vergüenza, no con una palabra de humillación, no discriminando a algunos y atacando a otros, no, que tu palabra siempre provoque en nosotros vida. Padre, tu palabra a nosotros como disciplina nos puede doler, nos puede afligir, incluso a veces no la podemos entender, pero hay algo que provocará tu palabra a nosotros y es vida. Y hoy día nos exponemos a tu palabra porque sabemos que ella nos ordenará. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nuestra casa ame el orden. Y empezamos a entrar en orden con todo, orden en nuestro interior, orden contigo, y ahora empezamos a trabajar en orden a nuestro alrededor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que esto acontezca en este tiempo. Nos quedan 2 meses por delante que debemos trabajar intencionalmente para poder establecer en nosotros un hábito de orden. En el nombre de Jesús oramos. Amén.